Muy buenos días, queridos alumnos. Estamos de nuevo acá, comenzando este nuevo mes de agosto, luego de unas cortas, de unas pequeñas vacaciones, una semana de descanso para desestresarse un poco. Creo que muchos de ustedes estaban estresados por, por los trabajos, tareas que han dejado. Y en efecto, los alumnos que también están en lo que es en el sector estatal, también estaban estresados por los trabajos que les dejaban. ¿Verdad que eran trabajos de investigación para poder enviar imágenes, videos? Bueno, imagínense a los que no tenían. Los que tenían la tecnología, bien. Algunos que tienen la tecnología y hay otros que no tienen la tecnología. Muchos de los que han estado en centros particulares tienen la tecnología, pero no tienen la disposición económica para pagar un particular y ellos han tenido la facilidad de resolver ciertas tareas. Este año todavía no está decretado de que todos los alumnos pasen de forma automática al siguiente grado. Aún no está decretado, solamente es una propuesta, pero bueno, hasta la fecha no se han manifestado, no había entrega de libretas, ni boletas de calificaciones, nada. Pero una vez que se haga, ahí tenganlo por seguro de que los alumnos que no asisten, para empezar, los que nunca han presentado un informe, una evidencia de su tarea, son los alumnos que no van a aprobar el año. Así de simple. No, que todos van a pasar. No. Y imagínense un colegio particular con mucha mayor razón todavía, ¿no? En fin, aquí se le va a dar facilidades para que los alumnos puedan presentar. Bien, chicos, comenzamos entonces con el tema de hoy. Y hoy vamos a hablar sobre los vertebrados adaptados a su medio y vamos a hablar sobre la fauna del Perú. ¿Ya? Bien, primero empezamos con los vertebrados adaptados a su medio. En los vertebrados adaptados a su medio, en los que están adaptados a su medio, por este lado tenemos a todos los vertebrados que son del medio acuático y a los que son del medio terrestre. Los que son del medio acuático, y acá tenemos algunas especies que son del medio acuático, y de los que son terrestres tenemos aquí a nuestro amiguito volador, que es un mamífero como el murciélago. Muchos se decían que los murciélagos, lo habían confundido hasta que incluso que eran aves. No, pues los murciélagos no son aves, no ponen huevos, son mamíferos. Se hablaba de que las ballenas, los cetáceos, las ballenas la orca, los delfines, ¿no? Eran peces, al igual que este pez payaso que ven acá ustedes. Pero no son peces, por si acaso los cetáceos, por ejemplo, como la ballena orca, es un mamífero, el delfín es otro mamífero, y este sí, el pez payaso, si hablamos de un pez. Y otro de los acuáticos tenemos aquí a los pingüinos. Entonces, ¿qué viene a ser la adaptación de animales vertebrados? ¿Qué cosa viene a ser la adaptación de animales vertebrados? Bueno, la adaptación de animales vertebrados, viene a ser la adaptación biológica. La adaptación biológica que se refiere al proceso por el cual una especie evoluciona, o lenta o rápida. ¿Con qué objetivo la especie evoluciona de manera lenta o rápida? Como el objeto de asegurar su supervivencia. No hablamos de la evolución de los animales prehistóricos, que de acuáticos se volvieron terrestres y de terrestres acuáticos. No. Hablamos de la evolución de supervivencia. ¿Qué
qué tan hábil se va volviendo con el tiempo para sobrevivir él y a los de su especie, porque de hecho que estos dejan descendencia. ¿Qué tan hábiles son? ¿Ya? La mayoría de vertebrados ocupan diferentes tipos de hábitats. No ocupan un solo hábitat, no hay terrestres o todos son acuáticos, no. Hay diferentes tipos de hábitats en los vertebrados, ¿ya? Porque la biosfera en sí, el planeta es grande, es inmenso. Por lo tanto, la mayoría de vertebrados que existen ocupan diferentes hábitats, ¿ya? ¿Y por qué? Porque sus costumbres que tienen de vivir, por las costumbres que tienen de vivir, la estructura corporal, cubierto de pelos, de escamas, ¿no? Son de sangre caliente, son de sangre fría. Entonces, todo lo que hace posible que ellos puedan adaptarse al medio, todo lo que hace posible de adaptarse al medio en que viven, ¿ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, los vertebrados en el medio acuático. Ya, si digo vertebrados del medio acuático, entonces ya ustedes saben que son aquellos animales vertebrados que viven en el agua. Hay tanto de agua dulce como también de agua salada, ¿ya? Su cuerpo está adaptado, su temperatura corporal está adaptada. Hay de aguas frías, hay de aguas cálidas. No digo calientes, cálidas, o sea, no tan frías. Adaptados a la temperatura corporal del cuerpo, ¿ya? Ahora, la cabeza que tienen estos animales, tienen su cabeza puntiaguda. Tienen la cabeza puntiaguda. Entonces, tienen ciertas características en cuanto a la morfología de su cuerpo, ¿ya? La cabeza puntiaguda y se va graduando hacia el tronco. No tienen cuello, la mayoría de ellos no tienen cuello visible, ¿no? Entonces, su cuerpo mayormente es ovalado, cuerpo ovalado, como los peces pueden ver ahí, el cuerpo es ovalado. Entonces, y tienen una forma hidrodinámica. ¿Qué significa hidrodinámica? Esta forma hidrodinámica les permite darle una mayor facilidad de movimiento. Llévate ese gato por allá. Disculpen. Entonces, tiene una manera hidrodinámica, tiene una forma hidrodinámica que le permite al vertebrado poder movilizarse con mayor facilidad. Sus extremidades son cortas, chiquitas. Ahí están sus aletitas. Son cortas las extremidades. Ustedes pueden ver, son cortitas. De los delfines son cortas las extremidades, igual de las ballenas. Entonces, si ustedes observan, entre los peces, acá, los cetáceos, los delfines y los pingüinos, que son aves, no es que el pingüino vive en el mar, sino que donde se desenvuelve mejor, para cazar, para obtener su alimento, su nicho ecológico, parte de su nicho ecológico está en el mar. Parte de su nicho ecológico, y la otra parte del macho es cuidar el huevo, mientras que la hembra se va a buscar comida, ¿no? Pero estos animales en sí son lentos en tierra, caminan de manera moviéndose por los costados, pero en el mar son bastante rápidos y muy ágiles y muy hábiles para cazar también, ¿no? Entonces, y no solamente hay una serie de especies, solamente por poner algunos ejemplos nada más. Solo por poner algunos ejemplos. Hay varias especies, ¿no? De vertebrados que son acuáticos. Entre mamíferos, peces, bueno, aves, ¿no? Como el pingüino. Ahora sí. Bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de los vertebrados adaptados al medio. Todos estos, ¿de qué se alimentan? De peces. Los delfines son de piel lisa, al igual que los cetáceos, las ballenas. Los peces sí tienen el cuerpo cubierto de escamas. Los pingüinos, el cuerpo cubierto de plumas. Reproducción ovípara,
ovípara. ¿Ya? Ovíparas y ovíparas. Los mamíferos son de sangre caliente, porque su temperatura les permite resistir el frío. Recuerden que las orcas, las ballenas, pueden llegar a soportar grados en cero. ¿Ya? Las ballenas viajan tramos largos, viven en aguas frías, ya sea en el polo, en los polos, o puede ser también por el Océano Pacífico, pero en las zonas de aguas frías. Los delfines también son de aguas frías, pero no tanto van a los polos. Los tiburones sí son de aguas cálidas. En el caso del pez payaso también es un pez de aguas tropicales, aguas cálidas también. Su cuerpo está cubierto de escamas, tienen respiración branquial, mientras que los delfines y los cetáceos como las orcas tienen respiración pulmonar, al igual que el pingüino, que también tiene respiración pulmonar. ¿Ya? Estos son vivíparos, reproducción vivípara, porque tienen placenta, ¿no? Se reproducen mediante la fecundación interna, igual que las aves, pero estos son ovíparos. El pez es ovíparo y el pingüino también es ovíparo porque se reproducen mediante huevos. ¿Correcto? Para hacer la diferencia. Ahora, vamos a pasar entonces a los vertebrados del medio terrestre. Bueno, en los vertebrados del medio terrestre, no he tenido muchas imágenes, disculpen que no he tenido tantas imágenes. Aquí podemos observar entonces, tenemos los corredores. Los corredores son aquellos vertebrados. Los corredores son aquellos vertebrados que se desplazan utilizando sus 4 extremidades largas. Por ejemplo, los leopardos, los guepardos, los leones, las cebras, los ñúes, los búfalos, las impalas, gacelas, venados, etc. Son vertebrados corredores. La liebre también es otro vertebrado mamífero corredor. Son corredores porque se desplazan, como son animales cuadrúpedos, se desplazan, ¿no? Utilizando sus 4 patas que tienen. Pero también hay aves que son corredoras, como el ñandú. Es grande, no es voladora, es corredora. El avestruz, que también son aves que tienen trancos largos, sus zancadas les permiten avanzar. Les permiten avanzar rápidamente para poder escapar de su predador, ¿no? Entonces tenemos ahí los que son corredores, ¿ya? Son pocos, ¿no? Pero ahí no solamente tenemos a los mamíferos, también hay serpientes que se deslizan muy rápido. En la selva tenemos la serpiente Xuxupe, que es bastante rápida, que para que puedas atraparla, para que ella no te pueda atrapar, lo que tienes que hacer es sacarte una prenda de tu cuerpo y tirarla para que la serpiente se entretenga, porque el olor lo atrae, ¿no? Entonces ahí tenemos las que son corredoras, ¿no? La serpiente, esa es la única serpiente que veo que es de las más rápidas, ¿ya? Y lo más curioso es que la serpiente carece de extremidades. No tienen extremidades, pero sin embargo esta serpiente es bastante veloz. Es bastante veloz, ¿no? Otras también que son corredoras y son las lagartijas. Es otro tipo de reptil. La lagartija es bastante rápida también para deslizarse. Otro tipo de reptiles también, ¿no? Que son bastante rápidos para deslizarse, para poder movilizarse. Son corredores también. Entonces, la mayoría de vertebrados, los vertebrados, la mayoría de vertebrados cuadrúpedos son corredores, la mayoría, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los excelentes corredores? Los mamíferos, gacelas, guepardos, por las extremidades largas que tienen. Y los saltadores. En cuanto a los saltadores, si te digo, ¿qué animal vertebrado conoces que sea saltador? No me vas a responder saltamonte, pues, porque los saltamontes no son vertebrados. Los saltamontes son insectos, son artrópodos, pertenecen al filum artrópodos, ¿no? Y a la especie insecto. Entonces, los saltadores son insectos, no son vertebrados. Cuando hablamos de los saltamontes son insectos. Si hablo de animales saltadores vertebrados,
disculpen la confusión. Si hablamos de animales saltadores vertebrados, estamos hablando pues del canguro, porque los canguros son veloces, se desplazan saltando, gracias a las patas traseras que son largas y son fuertes, son potentes, ¿ya? Y eso que le ayuda, su cola le ayuda bastante a mantener el equilibrio. Otros que también son corredores, son saltadores también, parecen que saltar. Las ranas también son saltadoras. Las ranas saltan más que los sapos y son vertebrados, son anfibios, ¿no? Ahora, los que son trepadores, los que trepan, se trepan, por ejemplo, de los árboles. ¿A quiénes tenemos ahí? A los roedores, pues, como las ardillas. Las ardillas son roedores, son trepadores. Tenemos a los primates, a los monos, que también son trepadores. Y ojo, que también son buenos saltadores porque saltan de una rama hacia otra rama cuando huyen de otros que son depredadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos animales tienen las manos listas y adaptadas para trepar. El oso pelejo o el oso perezoso también es un gran trepador gracias a las uñas largas que tiene. Lento pero seguro, va trepando y está bien colgado ahí, puede dormir colgado sin ningún problema. Pues tiene unos brazos bien desarrollados, tiene, al igual que los gorilas, al igual que los monos. Y en cuanto a los voladores, el único volador es el murciélago, ¿ya? El único mamífero volador es el murciélago. Ahora, si ustedes conocen otro mamífero volador, no sé, el pingüino no es mamífero volador. Ahora, hay ardillas que le conocen como las famosas ardillas voladores, ¿ya? Las ardillas voladoras, ¿qué pasa? Son especializadas, ellas saltan de un árbol a otro, o saltan así, abren y se extienden como una ventosa, así como las alas del murciélago, como ustedes pueden observar. Entonces, eso permite mantener el equilibrio para poder caer sin ningún problema, como un paracaídas, y le permite caer de una manera segura sin lastimarse. Esas ardillas voladoras se le llaman ardillas voladoras, pero son trepadoras, no son trepadoras, sino que saltan y al saltar extienden sus extremidades y les sale como una ventosa para poder planear, ¿no? Y mantener el equilibrio del cuerpo, y al caer no sufran ningún daño, ninguna lesión. Pero los murciélagos sí son los únicos mamíferos voladores, y hay diferentes tipos de murciélagos. Hay murciélagos que son frutívoros, insectívoros, otros que son, los chupasangres, ¿no? Los famosos vampiros. Hay murciélagos de diferentes tamaños también, el famoso zorro volador, que más de 1 metro, ¿no? Es inmenso. Bien, hasta aquí hemos hablado lo que son los vertebrados adaptados a su medio. Los vertebrados acuáticos, tenemos las ballenas, los cetáceos, tenemos los delfines, tenemos el pingüino y tenemos a los peces. En los vertebrados adaptados terrestres tenemos los corredores como los leopardos, gacelas, los saltadores como el canguro y las ranas, los trepadores como ardillas y monos, y los voladores, hablamos de vertebrados voladores, ¿no? En el caso ya se llame ese mamífero, vertebrados, mamíferos, el único es el murciélago, el único mamífero. Los demás vertebrados voladores ya ustedes saben cuáles son: halcón, águila, gaviota, pelícano, paloma, ya esos son vertebrados voladores. Pero en caso mamíferos, la única especie mamífera es el murciélago. Mamíferos, ya, vertebrados voladores mamíferos es el murciélago. Los demás vertebrados ya ustedes saben, son las aves, pues. Son las aves. ¿Qué más les puedo decir? Menos el avestruz, que no vuela, el ñandú, que no vuela, y el pingüino, que tampoco vuela. El ornitorrinco no. El ornitorrinco es un mamífero, ¿ya? Es ovovivíparo. Es una especie rara, pero el ornitorrinco está comprobado que es un mamífero, el ornitorrinco. Ahora vamos con la fauna del Perú. Bien, la fauna del Perú. Aquí vamos con la fauna del Perú.
Ustedes saben que el Perú es rico, muy diverso en cuanto a flora y fauna. Bueno, en cuanto a flora, ya me han hablado de flora ya, no quiero acordarme de ella. Pero no estamos hablando de esa flora, estamos hablando de la flora del Perú que se refiere a las plantas, ya se refiere a las plantas. Entonces, las plantas ya hemos hablado en cuanto a su biodiversidad. Ahora vamos a hablar de la fauna. El Perú está dentro de los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo. Dentro de los 5 países con mayor biodiversidad en el mundo. ¿Ya? ¿Y por qué? Debido al clima, pues. Tenemos costa, un clima seco para un tipo de especie, para tipos de especies de climas secos, animales que les gusta ese clima árido y seco, húmedo, templado. Tenemos la sierra, que es clima frío. Hay animales adaptados al frío. Y tenemos la selva, que es tropical. Es un clima cálido, lluvioso, húmedo, tropical, así caluroso. También, y ahí hay mayor variedad de animales todavía incluso. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos 3 regiones conocidos según lo que nos enseñan, pero como ecorregiones tenemos algo de 8 ecorregiones, ¿no? Pero tenemos 32 tipos de climas. No clímax, sino climas. 32 tipos de climas, ¿ya? Entonces, de los 32 tipos de climas que tenemos, bueno, pongámosle, en el planeta son 32 tipos de climas, pero de los 32 el Perú tiene 28. Hago una corrección ahí. De los 32 tipos de climas que tiene el mundo, el Perú tiene 28. O sea, tenemos un clima variado. Tenemos un clima variado, porque el clima de la costa del norte, Tumbes y Piura, es diferente a la costa del sur, que es Tacna, Moquegua. Es muy diferente. Será costa, pero es recontra distinto, porque en Tumbes y Piura hace un calor bravo, llueve más, en cambio en Tacna hace más frío. Es otro tipo de clima. Entonces, sin contar todavía el mar peruano, que tiene es el más rico del mundo. Es el mar más rico, más variado del mundo. Y ahí tenemos un montón de especies que vienen desde afuera a llevarse. Vienen de China, vienen de Rusia, vienen de Corea, vienen de Japón, hasta Ecuador y Chile nos roban nuestras especies y nosotros bien gracias. Bueno, somos tan buenos los peruanos, somos dadivosos, generosos. Ay, así es el peruano, caramba. Pero entre nosotros nos robamos, ¿no? Entre nosotros sí, somos buenos con la gente de afuera, pero entre peruanos estamos fregados. Nos robamos, nos matamos. Entonces, ese es otro punto. Y entonces, entre lagos, ríos y mares, tenemos más o menos 12.000 lagos y lagunas. 12.000 lagos y lagunas aquí en Perú. ¿Ya? Hablo de lagunas altoandinas, en la sierra. ¿Ya? Y esos lagos y lagunas también es el hábitat de diversidad de animales. Son hábitats de diferentes animales, los lagos y lagunas altoandinas. Sin contar los lagos que hay en la selva, fuera del río Amazonas, el río Napo, Putumayo, Ucayali, Nanay, etcétera, 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 los diferentes ríos. A ver, vamos entonces con la fauna del Perú. He puesto animales que están en peligro de extinción. Ejemplo, el otorongo. ¿Ustedes han escuchado que el dicho otorongo no come otorongo? O sea que entre carnívoros no se pueden comer. Difícil vas a ver que un carnívoro se coma a otro carnívoro. Son casos raros, como en los osos, cuando se van a aparear. No son casos raros que entre carnívoros se coman. Se pueden matar entre ellos. Por ejemplo, un león no va a comer otro león. ¿No? Es difícil. Un león no va a comerse una hiena. Los matan, pero no los comen. Es raro que entre carnívoros se coman. Es bien raro. Es bien difícil que entre carnívoros se coma. Hay carnívoros que sí comen otros carnívoros, ¿no? Pero son casos así raros. Por ejemplo, tenemos aquí este mamífero llamado otorongo. El otorongo o el jaguar de la selva es una especie que está en peligro de extinción. Lamentablemente se ha abusado ¿de qué? De su piel. Tiene una hermosa piel,
muy linda, con unas motas, así unas manchitas hermosas. Es un animal bastante interesante, grande, pero que lamentablemente se ha ido extinguiendo. Y no solamente por los cazadores, sino también se ha ido extinguiendo porque se está depredando su hábitat y sus alimentos, no tienen que comer. Muchos migran hacia otros lados y son cazados, son presa fácil, ¿no? Este es el famoso otorongo o el jaguar de la selva. Hay varias especies, tenemos el yanapuma, que también tiene extinción, tenemos bueno, ya estaríamos, esos son, por mencionar nomás algunos mamíferos, ¿no? El puma negro, el yanapuma que le conoce, ¿no? El tigrillo, los monos, ¿no? Son mamíferos también, el mono maquizapa, el monocoto, el monochoro, son animales de la selva que así se les llaman, aunque en otros sitios tienen otro nombre, en otros países tienen un nombre diferente. Acá tenemos entre las aves, no he puesto acá ahorita un gallito de las rocas, no he puesto un papagayo, he puesto el famoso bocholocho. ¿Por qué se le llama bocholocho? Se le llama el famoso bocholocho o paucarillo, ¿no? Plumas negras, cuerpo negro, parte del pecho y las alas son de color amarillo. El paucarillo se caracteriza por ser el único, bueno, no el único, sino de las pocas especies, ¿no? Pareció el pingüino. Este también cuida el nido, no hace nada. Está cuidando el nido mientras que la hembra va a buscar alimento. O sea, el bocholocho es un mantenido. Ahí en la selva, cuando llaman a alguien, le dicen bocholocho porque la mujer trabaja para mantenerlo a él. Y él está en la casa cocinando, cuidando a los hijos. A eso se le dice bocholocho. Es un apelativo que le dan a los mantenidos allá en la selva. Como a muchas personas que yo he conocido allá. Bocholochos. Bien bocholochos. ¿Para qué? He conocido loretanos y se les caracteriza por ser vagos. Bien vagos. Allá en Iquitos. Y hay parte de la zona rural también. Ahora sí. No todos, hay excepciones. Tenemos entonces, en cuanto a las aves, este es el famoso paucarillo. Aquí tenemos a la tortuga charapa. Esta tortuga charapa, esta tortuga también es una especie que también está en peligro de extinción debido a que, por sus huevos de charapa. Que resulta que las tortugas en ciertas épocas entierran sus huevos, en época de playa, ¿no? Entierran sus huevos y luego se van. Digo época de playa es cuando el río baja, merma tanto y se forman las famosas dunas de arena. Entonces ahí las tortugas aprovechan en hacer huecos y dejar pues sus 100, 200, 300, 400, entre todas las tortugas charapas dejan más de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, miles de huevos. Pero ¿qué hace el hombre? Aprovechando que ya las tortugas han dejado sus huevos enterrados, va, escarba, sacas los huevos para venderlos, porque en el mercado, en la gastronomía peruana, 2 huevitos de taricaya con 2 rajitas de yuca, 10 soles ese plato. Dice que es un manjar. Yo lo he comido, pero no me ha gustado. Te digo que lo he comido porque, en fin, nada más, ¿no? También la tortuga se come. Hay guiso de tortuga. Yo he comido zarapatera. La zarapatera es una especie de sopa que hacen en la misma caparazón, lo hacen hervir con todas sus vísceras. Plato rico, al principio no me gustaba, pero esta tortuga es un reptil que también está en peligro de extinción. En el Perú hay 588 especies de reptiles en el Perú. ¿Ya? Perdón, 437 especies de reptiles en el Perú. Y de anfibios, hablamos de sapos y ranas, hay 588. O sea, tenemos variedad de anfibios, como las ranas. Hay unos sapos grandazos llamados gualo, yo los conozco, grandotes, ¿no? Ahora, entonces, ahí tenemos entre reptiles y anfibios, tenemos cerca de 1000 especies, poquito más de 1000 especies entre anfibios y reptiles, pero algunos están en extinción, como la tortuga charapa, ¿no? En cuanto a peces, tenemos aquí el famoso paiche. El paiche es uno de los peces que crecen hasta 3 metros y un poquito más.
está también en peligro de extinción por su carne, por su piel, por su escama, porque se hacen trabajos artesanales también y que cuestan mucho dinero, ¿ya? En nuestro mar, en nuestros ríos más o menos abundan entre mar y ríos algo más de 1000 especies, ¿no? 2500 especies de peces entre ríos y mares respectivamente, ¿ya? Por ejemplo, en las especies marinas más conocidas tenemos, ¿qué cosa? Aquí en el Perú, bonito, caballa, cojinova, cabrilla, lisa, anchoveta, lenguado, corvina, etcétera, etcétera, etcétera. Caballito de mar, diferentes tipos y peces de agua dulce. Ya tenemos al famoso paiche, al bagre, tenemos la gamitana, la palometa, la tarica, la carachama y la piraña, que son especies de peces de río. No solamente el río de la selva, sino también de ríos, por ejemplo, el salmón, o acá se le conoce como, ay Dios mío, el salmón acá tiene otro nombre. ¿Cómo se le llama a este pez de río que es rico? Su carne es rosadita. Ya me he olvidado su nombre ya, sinceramente. Yo lo he comido en la sierra cuando estuve trabajando por allá. ¿Cómo se llama este? Ay, Dios mío, hazme recordar. Dios santo, que se me va se me va si acaso, no es bagre, pero ya me acordaré. Bien, entonces, luego tenemos a los insectos. Esta hormiguita se le conoce como la hormiga tangarana. La tangarana viene de una canción en la selva, dice: la tangarana me va a picar. Bueno, estos insectos que se alimentan, la tangarana son insectos carnívoros y también se alimentan de hierbas. Por madre de Dios, se han encontrado aproximadamente en la copa de un árbol más de 5000 especies de insectos. Imagínense. Entre mariposas, libélulas, hormigas, el comején, escarabajos, ¿no? También tenemos el suri, que es otro insecto que se come. El suri se come frito. La tangarana no, hay otra hormiga que se le conoce como la ziquizapa, que también se come frito o crudo también, ¿no? Entonces, imagínate 5000 especies de insectos solamente en un árbol. O sea, nosotros somos ricos. Tenemos mamíferos, más de 500 mamíferos. Más de 500 mamíferos aquí. Algunos son endémicos, o sea, no salen de su hábitat. En cuanto a aves, Dios mío, más de 1800 especies de aves. En serio. Y de las cuales 105 son endémicas, no salen de ahí, ¿no? En los peces ya les dije, más de 2500 especies. Y en cuanto a insectos, ¿para qué les cuento? Más de 5000 especies. Solamente en la copa de un árbol, ahí en Madre de Dios, se encontró. Bien, chicos, hasta aquí hemos llegado referente a las especies, a nuestra fauna del Perú, muy rica, muy diversa. Entonces ya me pasé el tiempo, me despido ya. Cuídense, no se olviden de ponerse al día en sus pensiones, por favor, porque gracias a ustedes yo puedo comer, gracias a las pensiones que pagan al día. Los quiero mucho, los extraño mucho. Un abrazo, Dios los bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, chao.